Eduardo Vázquez, Sí. doctor, ¿Cómo estás? neurólogo. Sí, neurólogo. Neurólogo de adultos principalmente. Ya, especialista en Medicina del sueño. medicina del sueño. Sí, llevamos varios años trabajando ahí en el Centro del Sueño de la Universidad Católica. ¿Y a qué se llama medicina del sueño? Bueno, primero es una área de la medicina que es bastante nueva. Llevamos 20, 25 años acá en Chile y principalmente nos hacemos cargo de la prevención de problemas del sueño, como el insomnio, la apnea obstructiva del sueño, principalmente buscando siempre que tener el sueño de mejor calidad posible, ¿ya? Porque sabemos que se asocia a una mejor calidad de vida. Entonces hacemos prevención, hacemos diagnóstico de enfermedades relacionadas al sueño y las tratamos, ¿ya? Ya. Y normalmente tenemos un grupo de pacientes que va de toda la edad, o sea, en la pediatría vemos desde recién nacidos, ¿cierto? Chicos de 3 meses, 4 meses, hasta adultos 80, 90 años, o sea, todo el ciclo vital tiene problemas de sueño y todos dormimos, entonces es un problema que sabemos que va a ser muy frecuente. Uno acompaña igual a los papás, ya sobre todo en la neurología infantil, los que más sufren son los papás, porque los niños están madurando, su sueño está empezando a generar cierta ritmicidad, entonces ellos viven su mejor vida nomás porque son chiquititos, Claro. pero los papás son los que sufren, porque están privados de sueño probablemente como nunca los tuvieron. Ya, o sea, es raro que uno esté expuesto a ese nivel de privación de sueño como lo está cuando tiene un hijo recién nacido. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre el sueño de un niño desde que nace, como el ciclo de vida del sueño? ¿Cuál es? Pero bueno, cuando uno nace, justo antes de nacer, uno igual duerme, cuando es feto. ¿En el útero? Sí. Igual duerme y tenés como el primer día antes de nacer, el día de nacer, tenemos un gran porcentaje de sueño tipo REM, que es un sueño que tiene que ver con conexiones neuronales principalmente. Ya. Después ese porcentaje de sueño va disminuyendo en forma progresiva y empieza a aparecer un porcentaje que se llama de sueño profundo, que a medida que llegamos a la adolescencia llega a su pic. Y Ya. después se mantiene hasta que somos adultos mayores y empieza a disminuir. ¿Y ahí vuelves al REM? Ahí volvemos, o sea, todo nuestro sueño más profundo tiende a disminuir cuando envejecemos. Ya. ¿Ya? Pero cuando somos más chiquititos tenemos este sueño que es con múltiples fases durante el día, sueño, vigilia, periodos cortitos, y a medida que el cerebro va madurando y empiezan a aparecer ciertas cosas específicas en la arquitectura del sueño, vemos que se empieza a generar cierta ritmicidad un poco más parecida a la que vemos en niños más grandes. Entonces así a poquitito vamos avanzando. Pero al principio es caos. Entonces hay que estar preparado de que va a ser caos. Ya. Oye, ¿y qué es lo que produce el sueño? ¿Por qué es importante dormir? Bueno, el sueño para empezar es una necesidad biológica, ya no es una cosa que podamos dejar como en segundo plano o no priorizar, ¿ya? El sueño para empezar a nivel, digámoslo, nivel neurológico, por ejemplo, lo primero que hace es generar una detoxificación de nuestro cerebro en la noche. Entonces vemos que durante el día acumulamos ciertas desechos, podríamos decir, o proteínas que se van acumulando en nuestro cerebro por la acción neuronal del día y a medida que dormimos podemos ir eliminando y limpiando un poco esa toxina. ¿Ya? Bueno. Y es súper necesario. Súper necesario, porque al final esas toxinas son las que se asocian con enfermedades como el Alzheimer, como la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Como nuestro sistema nervioso central tiene esta forma de limpiarse a sí mismo durante el sueño. ¿Ya? Lo otro es que igual todas nuestras capacidades durante el día, nuestras habilidades ejecutivas, capacidad de toma de decisiones, la creatividad, todo eso normalmente se potencia durante el sueño, resolución de problemas, etc. Por eso siempre se habla de este concepto de voy a consultarlo con la almohada. Ya eso existe en prácticamente todos los idiomas, de esta cosa de que tengo un problema que no he podido solucionar bien, no he podido hincarle el diente y duermo y el día siguiente tengo una visión distinta y lo puedo empezar a solucionar. ¿Eso porque se limpió toda la información que no era necesaria? Claro, fuimos generando ciertas podas, optimizando el sistema en la noche y fuimos generando, como te digo, potenciando ciertas áreas que tienen que ver con la creatividad, ensayando escenarios, y eso nos permite mucha resolución de problemas durante el día. ¿Y eso se produce en REM o sueño profundo? Normalmente, claro, hay dos conceptos, ¿cierto? Sueño profundo, que tiene que ver con la actividad eléctrica cerebral, y el sueño tipo REM, que es como más superficial en lo eléctrico, pero es muy profundo en lo físico, porque no me puedo mover. Entonces normalmente esos dos probablemente son los que tengan más impacto en la parte, sobre todo, resolución de problemas, creatividad y regulación emocional, que es la otra parte que te quería contar, porque al final, cuando uno duerme, en cierta forma procesa las emociones del día, ¿ya? Y generamos la regulación emocional que nos permite funcionar durante el día.
¿Cómo diferenciamos el sueño profundo del REM? ¿Por qué se llama REM? Tiene una sigla. Claro, mira, para retroceder un poquito, el sueño cuando uno se queda dormido tiene dos grupos grandes de etapas. Ya tenemos el sueño que se llama sueño no REM y el sueño REM. El sueño REM normalmente está caracterizado por movimientos oculares rápidos, que son movimientos horizontales como de sacada hacia los lados, que es lo que le dan el nombre a la etapa, que es movimiento rápido ocular. Y eso significa REM. Y la otra etapa es la donde no tenemos movimiento ocular rápido, que se llama no REM. Esa viene después del REM. Normalmente es cíclico, entonces uno parte con sueño no REM, sueño N1, que es de transición superficial. Después viene un sueño N2, que ya empezamos a ver que se empieza a sincronizar un poco la actividad cerebral. Sueño N3, que es sueño profundo, de ondas lentas, donde vemos que, por ejemplo, la actividad eléctrica era muy chiquitita y media caótica al principio, y después se empieza a sincronizar todas y toda la actividad eléctrica va en conjunto avanzando. Y después aparece el sueño REM, que es un brote inicialmente muy cortito, donde vemos que se aplana la actividad eléctrica cerebral, casi como si estuviéramos despiertos, y vemos movimiento ocular rápido. ¿Ya? Y ese es un primer ciclo, que dura en promedio 90 minutos. Ya. Y después viene el segundo ciclo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, si tenemos la posibilidad de dormir. Lo ideal es tener 4 o 5 ciclos. 4 o 5 ciclos normalmente. Igual la duración no es exacta en todas las personas, ¿eh? Varía individualmente, varía entre hombres y mujeres. ¿Ya? Entonces, había en algún momento ciertas teorías. Claro, algunas veces se dice, y uno ve en redes sociales esto de que uno debería dormir una cierta cantidad de minutos y despertar, y ahí despierta justo en esta fase del sueño para despertar mejor. Sí, lo escuchaba. Pero en realidad no hay mucha forma de poder comprobar eso. Ya cuando uno lo ve en los estudios de sueño, uno despierta a la persona porque está viendo la actividad eléctrica cerebral. Pero no siempre así como 90 minutos cuadrados y toda la noche así. Muchas veces, dependiendo del ruido ambiente, dependiendo de cómo estuvo mi día, de los medicamentos que tomo, hay tantas cosas que pueden afectar esa ritmicidad así exacta de 90 minutos que en general esa recomendación uno no la da mucho. O sea, despertar cuando toque despertarnos. Obviamente cuando uno despierta en sueño más superficial, sueño N1 o sueño REM, despierta mejor. Y cuando despierta en sueño profundo, ondas lentas, despierta como con esta sensación como de borrachera de sueño un poco, así como inercia. Cuando se está soñando, ¿en qué fase estás? El sueño, dependiendo de la definición que uno tenga, puede ser en cualquier etapa, pero cuando lo definimos como esta actividad onírica como más compleja, con narrativa, con emociones, normalmente se produce en sueño REM, que predomina en la segunda mitad de la noche. Entonces casi siempre uno se acuerda de los sueños cuando se despierta en la mañana. Claro. Porque justo en ese momento es donde es más denso el sueño REM, ya que es la segunda mitad de la noche. ¿Y el soñar o no soñar tiene un efecto sobre el descanso? En general, se supone que todos soñamos. Ahora, recordar más o recordar menos no tiene un gran impacto. Hay personas que sí recuerdan más, que tiene que ver con algunas variaciones en la actividad, como de algunos neurotransmisores específicos. ¿Ya? Personas, por ejemplo, por decirte algo, no sé, las personas que tienen un tono más de noradrenalina o tal neurotransmisor, se ve que despiertan un poquito más y tienen micro despertar y tienen más recuerdo de sueño o pesadilla. Pero en general, cuando uno escucha que alguien te dice, sabes que en realidad soñé toda la noche y me acuerdo toda la noche me acuerdo de montones de sueños, uno lo que piensa es que el sueño es de regular calidad, porque te despertaste muchas veces. Entonces los bloques deberían ojalá ser más continuados y sin tanta interrupción. Pero si cada vez que estoy en sueño tipo REM, por ejemplo, me despierto, voy a recordar muchos sueños. Y lo más probable es que en ese momento esté pasando algo específico. Por ejemplo, que esté roncando, que esté haciendo pausa al respirar, o que esté actuando los sueños, ¿me entiendes? Entonces, o sea, podría ser un síntoma de un mal sueño recordarse de muchos sueños. Claro, sobre todo si eso hace que al día siguiente despierte cansado. ¿Ya? Como que muchos dicen lo mismo, o sea, como que dormí la noche entera, soñé toda la noche y desperté como que no dormí nada. ¿Ya? Entonces muchas veces va de la mano con eso. Como tú eres papá y tenés 2 niños chicos, ¿de qué edad? Bueno, mi hija mayor tiene más grandota, tiene 20 años, y los más chiquititos, uno tiene 2 años y medio y el otro más chiquitito tiene 2 meses. O sea, estás en toda la etapa en que los papás no duermen. Claro, llevo un par de años sin dormir casi. Ya, ¿qué dirías tú que cuándo hay que consultar? ¿Qué es lo normal y qué es lo preocupante cuando tienes hijos pequeños? Mira, yo creo que una de las cosas de las concepciones equivocadas que uno tiene como papá a veces cuando los hijos no duermen tan bien, es que el hijo debería casi que acomodarse a uno. ¿Ya? Porque uno tiene que funcionar al día siguiente, tiene que trabajar. Entonces, que mi hijo duerma como duerme, que es como caótico, interrumpido a rato, es muy contraproducente para yo poder funcionar al día siguiente. Claro. ¿Y para el niño? Para el niño es lo normal. ¿Qué es lo normal en un niño? En un niño que tengamos ventanas de sueño combinadas con ventanas de vigilia, o sea, que duerme un ratito, despierta un ratito, duerme un ratito, despierta un ratito, el primer mes es muy normal. ¿En fases de cuánto más o menos? Claro, va variando, normalmente son 2-3 horas. Mira. Y cada vez va aumentando el tiempo que puede estar despierto.
Ya, si uno se va dando cuenta, después a los 3, 4 meses ya esa ventanita de tiempo que estaba despierto 1 hora, ahora son 3 horas, ahora son 4 horas, y uno va conociendo a su hijo y viendo, por ejemplo, ya, le queda 1 hora más para que se empiece a quedar dormido. Uno empieza a verlos distinguir ciertos señales que te dicen que le está dando sueño. Pero claro, como te digo, al final el tema del sueño de los niños es que uno quiere que duerman de corrido, ¿ya? Y en realidad el sueño de los niños no es así, por lo menos los 2 primeros años no es así. O sea, no debiéramos preocuparnos si nuestro hijo tiene lapsus de sueño cada 2, 3 horas se despierta. Claro, se despierte 2, 3 veces en la noche, o a veces algunas veces, dependiendo del niño, algunas veces más, 5 veces en la noche inclusive, ¿ya? Pero como te digo, si es que tengo dudas, si es que estoy teniendo repercusiones negativas porque mi hijo duerme mal en el día, estoy con problemas anímicos, o la mamá está con depresión por parto, o sea, tantas cosas que pueden pasar a los papás en ese periodo, y el sueño de mi hijo es una preocupación activa todos los días, lejos lo mejor es consultar. Ya, porque independiente que lo que le está pasando al niño probablemente sea normal, lo que le está pasando a la familia no es normal. Bien, entonces hay que bajar como el estado de estrés familiar para que además evolucione bien el sueño de todos. Exacto, porque uno prefiere intervenir primero a los papás más que a los niños, porque de verdad que la gran mayoría de los niños, cuando son menos de 1 año, no tenemos que hacer muchas intervenciones. ¿Ya? La gran mayoría de los problemas de sueño de los niños son temas de rutinas de sueño durante el día, ordenar un poco a los papás con qué cosas sí, qué cosas no, y principalmente preocuparnos estos primeros meses del grupo familiar. ¿Y cómo te haces cargo o cómo ayudas a los papás a conciliar esta etapa de niños en etapa de crecimiento que les cuesta dormir para ellos poder seguir viviendo bien? Sí, mira, lo hablaba hace poco con una colega que trabaja en sueño infantil, pero para mí, antes de pensar en cualquier cosa del sueño, es la red de apoyo. O sea, primero, como papá, tener personas que te ayuden, o siempre la pareja, pero si hay posibilidad de contar con los papás, amigos, personas que te puedan ayudar en el cuidado de tu hijo al principio, el punto de que puedas dormir un rato, por ejemplo, que puedas dormir una siesta, que te puedas bañar, todas esas cosas que son como súper difíciles el primer mes de vida de tu hijo, ya es un punto a favor. Ya que en cierta forma nos protege. ¿Dormir de día descansa tanto como dormir de noche? No tanto, pero compensa un poquito. Ya siempre cuando uno está muy privado de sueño, poder dormir una siesta, aunque sea corta, nos va a ayudar un poco a poder funcionar en el día. No vamos a recuperar las horas perdidas, pero algo nos va a sumar. Y después, ya hablando específicamente de cómo cuidar a los papás, lo que uno tiende a hacer es generar que los papás tengan rutinas de sueño lo más saludables posible. ¿Ya? En el sentido de que obviamente nuestro hijo nos va a generar harta disrupción, pero que seamos regulares con nuestros horarios en que nos levantamos, que seamos regulares con nuestros horarios de comida. ¿Qué es lo más importante, la hora de levantarse o la hora de acostarse? Para mí, lejos lo más importante es la hora de levantarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final tu hora de levantada es la que marca cuántas horas vas a estar despierto en promedio. ¿Ya? ¿Cuál es el promedio del...? En general uno está despierto 15 horas, 16 horas, ¿cierto? Si es que duerme 8 horas en la noche. ¿Ya? Entonces, si yo me despierto regularmente a la misma hora, si es que me expongo a luz natural durante el día, mi cerebro entiende claramente que es de día. Y que hay que moverse, y que hay que comer, y que hay que hacer actividad física, ¿ya? Pero si mi horario de despertada es muy irregular, empiezo a ver que mi horario de que me da sueño en la noche también empieza a ser irregular. Entonces, o sea, primera como higiene del sueño, despertarse siempre a la misma hora. Regular, o sea, puede uno variar el fin de semana un poco, pero nada así exagerado. No de 8 a 12 el fin de semana. Claro, una horita más, quizá 1 hora y media más, pero no mucho más que eso. Como te decía, luz natural durante el día es lejos mucho más importante que cualquier otra cosa de luz que uno pueda decir. Cuando trabajas en una oficina encerrada y tienes poca luz, ¿qué mecanismo podemos tener para tener esa luz solar? Siempre, hay estudios que muestran que si uno trabaja al lado de la ventana, ya duerme mejor en la noche. Mira, qué bien. Así que si hay posibilidad de hacerlo, lo ideal sería que pudiéramos ojalá trabajar al lado de la ventana. Si no, intentar durante el día tener momentos, breaks, ¿cierto? Pausa en que podamos exponernos un poquito a luz natural. Unos 20 minutos, unos 30 minutos durante la mañana. O sea, lo más que podamos, pero por lo menos una media horita antes del mediodía que nos pongamos luz natural anda bastante bien. O sea, si te vas a tomar un cafecito, tómatelo al aire libre. Claro, ideal. Por ejemplo, cuando uno hace luminoterapia con estas lámparas, normalmente se hace como esa hora, entre las 11 y las 12 del día, media hora de máxima intensidad de la lámpara. Y esa máxima intensidad es la luz que tenemos ahora. Mira qué bien. Entonces, en cierta forma, nosotros estamos haciendo luminoterapia en este rato. En las etapas para tener una higiene del sueño. ¿Cómo ir cuidando el sueño? ¿Cierto? Lo primero dijimos que era ser regular en el horario en que me levanto. Lo segundo, exponerse a luz natural durante el día para que mi cerebro sepa que es de día y que hay que empezar a funcionar.
Bueno. Lo tercero es que uno haga actividad física en forma regular, ¿ya? No es necesario que sea de alta intensidad. Lo ideal es que obviamente hiciéramos ejercicio programado, que hiciéramos ejercicio cardiovascular, por ejemplo, aeróbico 150 minutos a la semana y 2 veces ejercicio de fuerza. Ya, eso es lo ideal. Pero para partir, aunque hagamos una actividad física de baja intensidad, o que sea, por ejemplo, caminata 30 minutos al día, ya nos va a sumar para que nuestro sueño sea de mejor calidad. Ya. O sea, moverse versus no moverse, obviamente es un beneficio. Después de eso vienen los estimulantes. Por ejemplo, la cafeína, todas las cosas que nos hagan que nuestro sueño sea más superficial o más interrumpido. ¿Cuál sería la última hora de tomarse un café? Ahí depende mucho de la dosis, ¿ya? Entonces, por ya. ejemplo, si yo me tomo un café expreso promedio que tiene entre 100 a 200 miligramos de cafeína, lo ideal es que termine en promedio unas 8 horas antes de meterme a la cama. Wow, es Ese- mucho eso. ese es el promedio para la A hora del población. almuerzo sería lo último que podéis Claro, tomarte tu cafecito. por ejemplo, 3, 4 de la tarde, ojalá no más haya que eso. Mira. Es igual que pensar que es un promedio, porque hay personas que se demoran 2, 3 horas en metabolizar eso y otras que se demoran un día y medio. Entonces hay que ir ya. viendo bien la respuesta de cada uno. Lo otro es que si vamos a consumir una dosis más alta, o sea, más de 200, 300 miligramos de cafeína, como lo que vemos en estas personas que consumen cápsulas de cafeína, por ejemplo, antes de hacer ejercicio, eso se demora 12, 13 horas en eliminarse. Muchísimo. Por ejemplo, una energética, en promedio se demora 13, 14 horas. Entonces, O sea, una Red Bull ni pensar si tenéis problemas de claro, sueño. o sea, si es que te la vas a tomar en la mañana puede ser, pero aún así probablemente no sea tan buena idea. Porque hay cosas que pasan que son más sutiles en el sueño con la cafeína, que puede que yo no me demore nada en quedarme dormido, pero aún así mi sueño va a ser más superficial. Como que el voltaje de mi sueño profundo es más bajo. Entonces Menos mi sueño, limpieza. claro, mi Ya. sueño es menos reparador. ¿Ya? Y al día siguiente despierto más cansado, compenso con más cafeína y voy generando como un ciclo de errores entre que bebo café en exceso, duermo mal, tomo café en exceso y así estoy todos los días. ¿Y el té es lo mismo? El té en general no tiene mucho impacto. Ya. Ya se ha visto que si uno toma un té, por ejemplo, a las 10 de la noche, 9 de la noche, en promedio la población no afecta mucho la calidad del sueño. Ya. Entonces, Puede ser una hipersensibilidad, pero no. sí, hay personas que obviamente son más sensibles, pero la mayoría de la población no. Ya. Y que la rutina de la noche, ¿ya? Ya. Para empezar, la última comida. Ya siempre uno habla que queremos que ser regulares con la comida también. Entonces, ojalá terminar de comer unas 3 horas antes de meterse a la cama. ¿Ya? La hora da un poco lo mismo, pero lo importante es no acostarse con el estómago lleno, no acostarse con el estómago vacío. Y lleno de una comida, pero por ejemplo, si eres, no sé, te comes un postre más cerca de la. Claro, ¿el mismo efecto? probablemente no va a generar distensión abdominal comerse un claro. yogur a las Ya. 10 de la noche, Ya. pero comerse un plato de comidas ahora sí. Entonces lo ideal es que intentemos evitar mucha distensión abdominal, reflujo en la noche, cosas que puedan fragmentar mi sueño. No hay comidas que uno pueda recomendar específicas, se ha intentado buscar, pero no hay ninguna comida que uno pueda decir que esta comida hace dormir mejor. Ah, mira. Ya de hecho se ha buscado con algunos frutos secos, por ejemplo, que tienen altos niveles de melatonina, pero aún así tampoco hay evidencia que nos ayude como a recomendarlo todavía. Ya quizás más adelante haya algo más Hay específico, pero no todavía. Oye, hablando de melatonina, ¿qué evidencias hay entre la meditación y el sueño? Y la calidad del sueño. ¿Tienes Mira, conocimiento? en general se ha estudiado harto mindfulness en los últimos años y meditación, inclusive meditación como reemplazo de la siesta, y se ha visto buenos resultados, pero en grupos pequeños todavía. Ya. Ya, entonces en general lo que uno piensa es que probablemente sirva. O sea, ¿Ya? podría ser una buena parte de la rutina. Claro, o sea, obviamente hacer como esta rutina en la noche en que bajamos un poco las revoluciones y si nos sentimos cómodos haciendo meditación es una súper buena alternativa. ¿Ya? Ya. Obviamente no la indicamos como tratamiento porque no tiene suficiente evidencia todavía para eso, pero a nivel individual, si uno nota que haciendo meditación, haciendo visualización, haciendo mindfulness, logramos generar como esta calma antes de entrar al dormitorio o cuando entramos al dormitorio, o sea, excelente. Ya. ¿Ya? Porque lo que uno quiere evitar en la noche es como esta preocupación excesiva al meterse a la cama, la rumiación, la idea intrusiva, que a veces ¿Las es súper... pantallas? Mira, es todo un tema las pantallas. En general, si uno lo mira a gran escala, el impacto es más bien menor. Pese a lo que todo uno pueda leer, ¿Ya? lo que uno ve en general es que la relación se hace a los dos lados. Por ejemplo, si es que yo duermo mal, tiendo a ver más pantallas. Claro. Si yo tengo problemas de insomnio, veo más pantallas que una persona que duerme bien. Pero entonces se sesga un poco los números, entonces vemos que la gente que ve pantallas duerme 1 hora menos. Ya, pero probablemente eso sea un síntoma, no necesariamente la causa. Ya. ¿Ya? Si es que yo termino de ver pantallas a la hora en que habitualmente me quedo dormido, probablemente no sea mucho el efecto negativo en mi sueño. Por decirte un ejemplo, si yo me quedo dormido habitualmente a medianoche, ¿ya?
y veo televisión hasta, no sé, veo el celular hasta las 10, después veo un poco de televisión un rato hasta las 11:30, y ahí apago, probablemente igual me quede dormido a las 12. Ya. Independiente de que vi pantalla hasta la última hora. Si es que uno quisiera obviamente ser más exigente, podría hacerlo, pero a veces la pantalla tiene un efecto que puede ser hasta terapéutico en algunas personas. ¿Ya? Hay personas que de verdad, si yo le digo apaga todas las pantallas 2 horas antes de meterte a la cama, si bien rígido, lo que vamos a obtener es que la persona va a estar metida en la cama despierta, ansioso, mirando el techo, preocupado. Entonces no necesariamente esa indicación aplica para todas las personas. Para en ti general, sí, dime. es súper importante para ti no preocuparse del sueño. Claro, porque al final preocuparse por el sueño es medio como antinatural, por decirlo de alguna manera, porque al final el sueño es una función biológica que no depende de nosotros en su gran mayoría. El sueño es involuntario, entonces no es como que yo debería intentar quedarme dormido. Ya uno se queda dormido, uno siente sueño y se queda dormido. Yo siempre repito lo mismo, intentar dormir es como intentar que te dé hambre, o intentar que te den ganas de ir al baño, o intentar que tengas deseo sexual. Esas cosas no pasan por voluntad. Yeah. Entonces, intentar controlar el proceso del sueño normalmente hace que más cueste, porque estoy como pensando en exceso sobre algo que no depende de que yo quiera dormir. Entonces tengo que ser regular con mi rutina, como te decía, y eso me va a ir ayudando a generar cierta ritmicidad durante el sueño en la noche. Llevándote a tu rol de papá. Ya. Yeah. Y que el sueño es un tema hoy día en tu vida. Sí, hace rato ya. Sí. Siendo experto en sueño y teniendo 2 hijos pequeños, ¿qué consejos le darías a las mamás? ¿O cómo te las has arreglado tú en esta etapa? Oye, pese a que yo he estudiado mucho sueño, con mi primer hijo, con mi segundo hijo cometí todos los errores cuando era chico, porque uno se desespera, pues. Es inevitable, por mucho que uno sepa estas cosas, que el sueño de los niños es desordenado y todo, cuando empieza a dormir mal, como que tu filtro para tomar buenas decisiones se altera. Y eso lo sabemos por la neurología de adulto, no lo sabe. Entonces uno empieza a buscar en internet, empieza a ver redes sociales, pese a que conoce probablemente una persona, conoce la teoría y conoce quizá un especialista que es amigo de uno, pero igual uno comete el error de meterse a redes sociales y culparse a uno por las cosas que está haciendo, intentar hacer cosas que de repente no tienen mucha evidencia. Entonces al final yo creo que la mejor recomendación que podría dar en ese caso es retroceder un paso, decir, ya, saber desde un principio que el sueño de mi hijo va a ser medio caótico los primeros 2 años. Yeah. Puede que hasta los primeros 5 en algunos casos. ¿Ya? Lo otro es que antes de desesperarme, mejor pido una hora con un especialista al tiro. O sea, existen, sobre todo yo prefiero más los psicólogos que los médicos en un primer paso. Existen psicólogas especialistas en sueño infantil, especialistas en todas las alteraciones a nivel como de depresión postparto, por ejemplo, cosa de poder trabajar con la familia desde un principio. Porque si dejo esto que siga avanzando y me sigo preocupando y sigo haciendo cosas y me consigo melatonina con un vecino, y al final voy a cometer solo errores. ¿Ya? Yo diría que el gran consejo es tomarlo como un todo. Sí, tomarlo como un todo, sí, retroceder un poquito, no culparse a uno por lo que está pasando, porque pasa mucho eso. En general las mamás sobre todo son muy culposas con los niños cuando son chicos. Entonces, decir, ya, esto no es culpa tuya, los niños duermen así, que tú hagas esta rutina así, hasta, no necesariamente va a dar el resultado exacto que tú quieres, que tu niño duerma toda la noche. Porque eso es lo que pasa, uno empieza a ver en redes que estos niños que duermen perfecto, que duermen 7, 8 horas de corrido, y uno piensa, chuta, estoy haciendo algo mal. Esa es la excepción, esos niños que duermen 7, 8 horas. No es lo habitual, pasa, pero normalmente los niños tienen un sueño mucho de peor calidad en comparación a eso. Sí. Entonces uno ve a estos niños como perfectos en redes sociales, o hice tal coaching de sueño y ahora mi hijo duerme así, y chuta, y uno ve a su hijo que se despierta 3, 4 veces, que está desvelado, que está comiendo. Sí, pues entonces al final empieza la culpa, la frustración, se afecta el ánimo y empiezo a tener yo problemas de regulación emocional, empiezo a sentirme casi que a culpar a mi hijo por mis problemas de sueño. Claro. Cuando él no tiene responsabilidad, si él está haciendo guagua, ¿no? Exacto, entonces yo creo que lo primero es eso, y lo he conversado otras veces con neurólogos infantiles. Primero, esto no es culpa tuya. Y segundo, busquemos ayuda con alguien que sepa, ojalá que tenga formación en el tema. Porque uno igual comete el error de repente de cuando empieza a dormir mal el hijo, una vez que ya uno busca en Google, una vez ya te empiezan a aparecer de todo tipo de cosas. Claro. Y normalmente lo que aparece, gran parte de las veces no representa la realidad. Entonces en esto del sueño y que nos preocupa a las mamás, porque las guaguas no deben dormir normalmente. O sea, es normal que tengan un sueño corto.
Claro, y que sea desordenado y que se alimente en la noche y después tengas que tenerlo un rato vertical y después de eso ahí recién se pueda quedar dormido y va a dormir un rato, quizás 1 hora, 2 horas y después se va a volver a despertar. Eso va a pasar, sobre todo al principio, ¿ya? Pero hay que intentar, como te digo, estar preparado para que esto pase. Y si es que empieza a ser un problema en el día a día, ya claramente buscar asesoría con alguien que sepa. O sea, como te decía, hay psicólogos dedicados al sueño infantil, a acompañar la maternidad. Entonces, lo ideal es que uno no se contamine mucho con las redes, porque al final las redes te muestran una realidad que es más falsa. Niños que duermen una cantidad de horas así perfecta. Eso existe, sí. ¿Los niños duermen distintos? Los niños duermen muy distinto y uno lo ve, por ejemplo, con los propios hijos. O sea, hay niños que tienen un carácter que es mucho más activo, por ejemplo, y que les cuesta un poco menos quedarse dormidos. Otros que tienen menos actividad física durante el día y les cuesta un poco más. Otros que como que no conectan mucho con la sensación de sueño y que de repente están comiendo y se quedan dormidos encima del plato, en que uno ni siquiera alcanza a darse cuenta que le dio sueño. U otro en que de repente les da sueño muy rápido y está, por ejemplo, estábamos jugando perfecto y de repente se pone súper mañoso, irritable y no sabemos qué hacer con él porque está sobrecansado. Entonces es súper distinto un niño de otro porque en uno vamos a poder detectar señales claras de que tiene sueño y en otros de repente se nos va a pasar. Cuando se pasa, ¿qué es lo que hay algún como tip cuando está sobrecansado? Es difícil. A mí esto lo digo más como de la experiencia propia. Calma, ¿no? Calma porque uno empieza a frustrarse igual. Entonces uno tiende a transmitir un poquito como ese enojo al hijo de repente y eso al final termina como empeorando la situación. Pero así como una técnica específica, por lo menos que me haya servido a mí, más que esa ninguna. Me hablaba de la regulación emocional con la falta de sueño. Claro, o sea, eso funciona para los dos, para los niños y los adultos. O sea, los niños igual todos esos mini traumas que tienen durante el día, sobre todo en el periodo de como ansiedad de separación y todas esas cosas, vemos que en la noche igual se despiertan más, por ejemplo, porque están procesando igual todas estas emociones del día. Yeah. Los adultos, cuando nos exponemos a emociones intensas, traumas, durante la noche igual generamos como limpieza de ese recuerdo. Yeah. Uno, por ejemplo, en la noche, digamos que pasó algo que generó muchas emociones negativas durante el día. Cuando duermo, vemos que el recuerdo se va limpiando de esa sensación, de esa emoción tan intensa. Y al día siguiente uno tiene el recuerdo del evento, pero no la misma intensidad de emociones que tuvo al principio. Porque a medida que vamos teniendo sueños más reparadores durante la noche, vamos como, en cierta forma, como recortando, podando un poquito esa emoción tan intensa. O sea, sería importante que si he tenido un mal día, sobre todo fijarme en mi higiene del sueño ese día. Claro, preocuparme de priorizar el sueño, porque de verdad que me va a ayudar a procesar mejor esas emociones. Y es lo que vemos mucho en personas que tienen estrés postraumático, por ejemplo, o trastornos por estrés agudo, en que, no sé, me asaltaron, o pasó alguna cosa terrible en el día, y en la noche estoy repitiéndome la imagen, y mi sueño es fragmentado, interrumpido, tengo pesadilla, entonces... Lo importante es que eso no es malo, sino que eso es reparación. Claro, de cierta forma sí. Hay teorías de los dos lados. Algunos que dicen que el dormir mal después de un trauma es adaptativo y que podría tener una utilidad, y otros que dicen que mientras peor sea la noche después de un trauma, potencialmente se asocia más problemas en el futuro. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, en general, lo que uno dice es que hay que cuidar el sueño siempre. Ya sea preocuparnos en forma activa de ser regular con las cosas del día y no darle tanta presión a la noche. ¿Ya? Porque a veces uno se centra cuando tiene problemas para dormir en qué estoy haciendo antes de meterme a la cama, en la noche, cuando estoy en el dormitorio. Pero en realidad, gran parte de las soluciones o la prevención que podemos hacer es lo que te decía hace un rato, o sea, ser regular en el día, hacer actividad física, tener una dieta, una alimentación que sea regular durante el día también, y en la última 2 horas hacer actividades que me distraigan, que me permitan hacer esta transición hacia el sueño. Más que ¿qué hago cuando me meto en la cama? Así como obsesionarse. Aparte desde la levantar la mañana que decías tú, que la regularidad del despertarse. Exacto, porque al final no estamos, tenemos tanto camino que recorrer durante el día, que cosas que podemos hacer que se sienten muy naturales durante el día, que nos van a ayudar, que estarse preocupando solo en el último segundo, en realidad como que no necesariamente nos va a sumar. Probablemente nos estresemos más todavía, porque pasa mucho esto de que uno ve personas que llegan súper enojadas consigo mismo porque dicen, hice ejercicio, hice todo esto, todo perfecto, y aún así no puedo quedarme dormido, estoy súper cansado, no me puedo quedar dormido, porque estoy haciendo, y el error ahí suele ser que estoy haciendo cosas para dormir. Estoy haciendo toda mi rutina del día para poder dormir en la noche. Entonces me estoy preocupando del sueño desde que me despierto. Claro, y en general, o sea, preocuparse por ver la luz del sol en el día o por hacer actividad física es parte de mi autocuidado normal, pero si cada cosa que hago en el día la estoy planificando para poder dormir mejor, en general nos cuesta un poco más, porque entonces, le estamos dando... Es súper importante cambiar el foco
frente Claro. al sueño. Sí, preocuparse, yo siempre digo, preocupémonos del día. Ya el día es donde hacemos la gran parte de nuestra actividad y donde tenemos mucha más posibilidad de cambiar cosas. Ya en la noche muchas veces vamos a ver el resultado de lo que hicimos en el día. Claro. Ya, Entonces hay lo que que, partir. sí, pues los neurocientíficos más antiguos siempre decían eso, de que al final el sueño es como el precio que pagamos por estar despierto. Con respecto al sueño, lo primero es, bueno, tratar de no preocuparse, tener una vida ordenada, hacer ciertos tips que dijiste tú o más como cosas que hacer para tener una higiene del sueño. ¿Qué pasa con los inductores del sueño? Bueno, hay todo un grupo de medicamentos, ya sean más naturales o menos naturales, que tienen cierta evidencia que nos pueden ayudar a que uno se quede dormido más rápido, se despierte menos veces de la noche, duerma más tiempo. Y tenemos todo un grupo de fármacos que va desde lo más natural y más suave y con menos efectos adversos hasta lo que tiene más evidencia, es más efectivo, pero tiene más efectos adversos. Ya. Entonces eso es lo que uno quiere, el equilibrio que uno intenta buscar. Lo importante es saber que la gran mayoría de las personas que tienen problemas de sueño no requieren medicamentos. ¿Ese qué Ya. porcentaje sería? Pucha, es bajo. Yo diría principalmente la gente que tiene insomnio anda alrededor del 10% de la población. Nadie debiera usar casi, o sea, el 10% Claro. solamente. Y ese inductores de 10% hay hartos que como primera línea requieren psicoterapia solamente. sueño. Mira, Entonces, lamentablemente no hay tanto acceso a psicoterapia de sueño. Entonces, por defecto se tiende a ocupar más fármacos de lo que se quisiera. Ya. ¿Ya? Entonces, como te decía, los fármacos más suaves, podríamos decir la melatonina y todas estas cosas de este grupo, tienen poca evidencia para los problemas más graves de sueño. ya. Entonces, ¿se puede servir? Sí. Pero ¿Hacen mal la no, melatonina? En general la melatonina es un medicamento que es muy seguro, Ya. ¿ya? Pero tiene sus indicaciones bien específicas. Ya se ocupa mucho más en la pediatría, se ocupa más en los adultos mayores, en algunos trastornos específicos, por ejemplo, en las personas que tienen actuación de sueños violentos, también lo ocupamos, sobre todo adultos mayores. Y las personas que tienen jet lag o que tienen la fase de sueño media desordenada por trabajar en turno, y esas personas se benefician mucho de la melatonina. Ya. Pero una persona con insomnio crónico que está ansiosa por dormir, esforzándose por dormir, medio obsesionada con el sueño, probablemente la melatonina no haga ninguna diferencia. Y cuando nos ponemos a tomar inductores del sueño, las personas ya consultan porque no pueden dormir. Claro. Le dan un inductor del sueño. ¿Cuánto tiempo deberían ocuparlo? Porque hay gente que lo ocupa de por Sí. vida. Casi siempre cuando nosotros vemos pacientes con temas de insomnio, vienen ya tomando fármacos. Ya, Hace varios años a veces, 10 años claro. inclusive. Entonces, en general los medicamentos que son más efectivos, que son estos con Z, ¿cierto? Sopiclona, Solpidem, todas esas ¿Una cosas, estrellita? claro, que son retenidos normalmente, se ocupan, en la teoría deberían ocuparse 2 semanas, Wow. en la teoría. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la práctica? Es que en general, en promedio, no deberíamos ojalá pasar los 6 meses. Ya. ¿Ya? Porque el concepto más grande es qué está pasando específicamente. ¿Por qué esta persona tiene problemas para dormir? Más que con esta pastilla va a dormir. Claro. Porque lo que suele pasar es que si yo solamente doy un medicamento, me hago cargo del síntoma y esta persona se duerme. Pero la gran mayoría de estos fármacos genera tolerancia en el tiempo y genera dependencia física, dependencia psicológica. Entonces, al final, es como pan para hoy, hambre para mañana. Al Claro. final, Volví al mismo punto cero. al exacto. Después de un tiempo, el medicamento deja de funcionar y empiezo a necesitar dosis más altas. Pero sigo pensando en el sueño, preocupándome por dormir, ansioso en el día, con malas rutinas durante el día, sin hacer actividad física. Entonces hay tantas cosas que hacer antes del fármaco que en realidad el fármaco no suele ser solución. Claro. ¿Ya? Nos ayuda un tiempo, claro, pero después de eso va a generarnos Es problemas. mientras haces toda la rutina. Exacto, en paralelo. Casi siempre, por lo menos en Latinoamérica, que tenemos pocos psicólogos especialistas en sueño, uno hace las dos cosas en paralelo. Partimos con la psicoterapia específica de sueño y partimos con el medicamento un tiempo al principio, y a medida que vemos ciertas mejorías y que va como reparándose un poco la relación con el sueño, conectando de nuevo con la sensación de que tengo sueño, reparando la relación con el dormitorio incluso, ahí empezamos a retroceder con los fármacos. Qué bonito eso, como reparar la relación. Es una relación con el sueño. Claro, pero al final es como, pasa mucho esto de que el dormitorio me genera estrés, me genera ansiedad, casi algunos pacientes dicen que le da miedo meterse a la cama, Claro. porque es Claro, como una recuerdo tortura de- estar en el dormitorio. Llegar a un punto en que mi relación con el sueño sea mejor, que no sienta la obligación por dormir, que si dormí mal, bueno, voy a estar cansado mañana, pero no va a ser un inconveniente dormir mal, pero no es una catástrofe. Qué, Y no va- qué buena esa frase, porque generalmente uno cree que es una catástrofe si duermo mal, Claro, uno tiene... puede tener daño cerebral. Sí, uno se pasa muchas películas de que si no voy a dormir, mañana voy a cometer esta cantidad de errores, voy a tener tales enfermedades, viene internet que si duermo menos de 6 horas me va a pasar tal cosa. Y claro, obviamente relaciones cuando uno lo ve a nivel poblacional, pero lo importante es que retroceder un poco en la educación de temas de sueño, es decir, es importante que uno se despierte bien, que si uno duerme mal un día, bueno, quizás puede dormir una siesta cortita durante el día, y si no, mañana va a dormir mejor,
pero esta forma de enfrentar el problema normalmente hace la diferencia. Como especialista en sueño, ¿dónde recomendarías? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo hacemos que la gente pueda acudir a ti en casos de problemas de sueño? Bueno, yo trabajo en el Centro del Sueño de la Universidad Católica, que ya tenemos más de 20 años de trabajo acá. Fueron mis jefas originales, los pioneros en sueño acá. Partieron casi por lo menos 20 años con el Centro del Sueño que está ahí en San Jorge, en la Escuela Militar. Ya. Agradezco mucho esta tremenda conversación, la importancia del sueño. Qué bueno tener toda esta información para las mamás, los papás que están desorientados en el tema. Claro, no, gracias a ti por la invitación. O sea, siempre hay que aprovechar todos los espacios que uno pueda para educar sobre esto. El sueño es una necesidad, es un tercio de nuestra vida y asimismo, como es un tercio de nuestra vida, deberíamos darle ese tipo de, esa energía, esa prioridad, ¿cierto? Y como digo, priorizar el sueño, siempre el mensaje todos los años cuando se hacen los días mundiales del sueño, entonces ese es el mensaje al final. El sueño es esencial para la salud y hay que priorizarlo, así como nos alimentamos y hacemos actividad física, tenemos que dormir. Y no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo y si algo está pasando, mejor consultar antes de empezar a entrar en el torbellino de las redes sociales, mejor consultar y salir de duda y despejar un poco la incertidumbre, porque al final cuando uno se asusta, se preocupa, no siempre toma las mejores decisiones, así que es mejor consultar. Entonces, para una vida equilibrada, un sueño equilibrado. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ti.